Bienvenidos a la cuarta sesión de la semana ISR de Spainsif, la sostenibilidad en el asesoramiento financiero. Los participantes tendrán muteado el micrófono y podrán plantear las preguntas en el chat. A continuación, le paso la palabra a doña María José Gálvez, vicepresidenta de Spainsif. Cuando quieras, Maijo. Muchas gracias, Andrea. Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a esta 10ª edición ya de la Semana de la ISR. En Spainsif, como ya saben, estamos comprometidos con el fomento de la inversión sostenible y cada año desde, ya el año 2012, ya hace mucho tiempo que vamos organizando estas semanas, pues con la finalidad de reunir a expertos en el tema y que de alguna forma nos vayan poniendo al día sobre los temas de actualidad. Esta semana recorría distintas ciudades españolas y, debido, ya saben, a la pandemia del año pasado, la hacemos online y hay que verle el punto positivo porque eso nos permite que la puedan seguir desde cualquier punto geográfico. El formato de hoy será el siguiente, va a haber una ponencia especializada de alrededor de 10 minutos y después pasaremos a una mesa redonda interesante en la que nuestros expertos nos pondrán al día sobre el tema de la sostenibilidad en el asesoramiento financiero. Un tema que, como saben, es muy relevante y en el que la regulación está poniendo el foco cada vez más también de una forma incipiente. Así que, sin más, no le robo más tiempo. Paso la palabra a don Fernando Ibáñez, que nos va a hacer la ponencia especializada y al que quiero también agradecer por parte de Ética el que nos haya ayudado a organizar este evento. Fernando, por favor, cuando quieras. Gracias. Gracias, Maijo. El agradecimiento, por supuesto, es mutuo, sobre todo a Spainsif, ¿no?, por confiar en nosotros para la organización de todo esto. Me ha llamado don Fernando y me han caído 10 años encima, pero no pasa nada, ¿vale? No te lo tengo en cuenta. Como solo tenemos 10 minutos, voy a empezar con esta ponencia especializada, que como veis hemos llamado ESG asesoramiento financiero la gran ola. La ola se puede interpretar desde un punto de vista positivo o negativo, ¿no?, pero desde luego la gran ola está ahí, ¿no? Si quieres pasar, Andrea. Básicamente lo que vamos a hacer en estos 10 minutos es repasar cuáles son los grandes retos que tiene el sector de asesoramiento financiero. Por mi parte, yo aparte de director de ética, también soy presidente de ASEAFI, que es la Asociación de Asesores Financieros regulados por la CNMV. Vamos a transmitiros, por lo menos en un pequeño keynote, cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, Andrea, si pasas, presentarnos quiénes somos y por qué estamos aquí. Ética es socio de Spainsif desde hace ya bastantes años. Formamos parte de un grupo donde tenemos nuestra EAFI, Ética Patrimonios, un área de mercados que está enfocada en BM Growth, en sacar empresas a bolsa, y el área de sostenibilidad, en el que, aparte de nuestros propios productos, también damos servicio a otras ESIs en lo que es la adaptación a estas nuevas regulaciones en temas de sostenibilidad. Si pasas a la siguiente, nos metemos ya en materia y es inevitable hablar de la regulación, que es el gran vector, la gran ola de la que hablábamos, que está afectando a todo el sector. Es imposible que en 10 minutos siquiera pudiera introducir cuáles son los grandes cambios que están afectando al sector, pero sí que hemos hecho un pequeño esfuerzo de resumen y me disculpo con antelación por si hemos omitido algún tema importante, pero desde nuestra posición, desde Ética, lo que vemos es que tenemos como 3 grandes ejes de regulación. Uno es esta revisión de MiFID II, que todos conocen y que va a estar muy enfocada en considerar las preferencias de los clientes en materias ESG, sobre todo a través del test de idoneidad, es decir, los asesores financieros estamos obligados ya a solicitar si los clientes quieren incluir estos criterios a la hora de construir nuestras carteras de inversión. No solo consultarles, sino también medir en caso de que tengamos indicadores concretos, tenemos que medirlos y reportarlos. Y esto nos obliga, además, que es una parte muy importante, a que nuestra estructura incluya este talento o este conocimiento para poder llevar a cabo esta labor. En segundo lugar, aunque no afecta directamente al sector del asesoramiento, sí que la taxonomía ESG está siendo crítica, porque sobre todo nos va a servir para distinguir qué actividades son sostenibles y, por tanto, qué activos y productos son sostenibles. Y en este sentido, a la hora de seleccionar nuestros productos de inversión,
pues van a verse seleccionados y separados por esta taxonomía. Y en tercer lugar, el último invitado en llegar, ¿no? y seguramente el que más ruido ha hecho, que es este reglamento de divulgación ESG, que entró en vigor en España el 10 de marzo, o sea, se cumplen prácticamente 3 meses desde su aplicación. Y como veis en la izquierda ponemos un pequeño disclaimer, falta muchísima definición y sobre todo el desarrollo de estas normas técnicas de regulación para que el sector realmente se pueda adaptar, y aquí no incluyo solamente a los asesores financieros, sino también otras empresas de servicios de inversión, que la sensación generalizada es que hay una cierta confusión y que son necesarias unas guías muy claras. El propio martes de esta semana, la CNMV publicó una nueva circular informativa para arrojar un poco de luz de cómo se debe realizar esta integración de criterios ESG, ¿no? Por tanto, desde el 10 de marzo, los asesores financieros tenemos que tomar una decisión, o teníamos que haber tomado una decisión, que es si vamos a asesorar sobre productos ESG o no. Y si vamos a asesorar sobre productos ESG, esto nos obliga básicamente a dos grandes tareas. Una es a definir cómo integramos los riesgos ESG en nuestro asesoramiento. Y esta inclusión de riesgos significa hacer una política, y esta inclusión de riesgos significa introducirlo en la información precontractual periódica para clientes actuales y también para los clientes nuevos. Y en segundo lugar, aunque esto, el hito importante será el 1 de enero de 2022, tenemos que tomar una decisión respecto a las principales incidencias adversas, las famosas PIAs. La diferencia fundamental entre riesgos y PIAs: los riesgos afectan al valor de la inversión y las PIAs afectan a criterios ESG, en concreto sobre sociedad y medio ambiente. Y esto, insisto, ya hace 3 meses que está en vigor. Por parte de los reguladores no hay una política muy, yo diría, muy fuerte, ¿no?, a la hora de cumplir todo esto, pero desde un punto de vista meramente regulatorio, los asesores financieros tenemos que estar preparados para esto. Si pasas a la siguiente diapositiva, Andrea. Entonces, yo creo que un gran mensaje, uno de los grandes mensajes para el sector del asesoramiento financiero es que hoy podemos decidir que no tenemos en cuenta los productos sostenibles, pero yo creo que es una decisión que no vamos a poder mantener en el tiempo, porque el mundo de la inversión, el mundo de las gestoras de los productos, se está moviendo y adaptando de una manera muy rápida, porque la regulación que tienen es muchísimo más dura. Y en este sentido, tenemos que empezar a acostumbrarnos a manejar estos lenguajes, ¿no? Esta nueva selección y clasificación de productos en función precisamente de los artículos de este reglamento de divulgación SFDR, donde en estos 3 meses que decíamos desde el 10 de marzo también ha afectado al mundo de las gestoras. Gran parte de los productos se han clasificado dentro de este artículo 6, es decir, que han decidido no integrar ESG en su gestión, o por lo menos por ahora, pero ya tenemos productos del artículo 8 que promueven características ESG. La diferencia fundamental es que no tienen un objetivo concreto. Y el artículo 9, que son los productos, digamos, más verdes o más sostenibles, que además de promover estos criterios ESG, se comprometen con un objetivo concreto que además tienen que medir periódicamente y anualmente y publicarlo para ver cuál es el desempeño y el cumplimiento. La CNMV, como decía el martes, ya respecto a los del artículo 8, manifestó que para que estos productos se puedan caber en este artículo, un mínimo de un 50% de la cartera tienen que ser productos o activos ESG. Si pasamos a la siguiente, Andrea, voy súper rápido porque en 10 minutos es difícil condensar todo esto. Pero bueno, hablamos de estos retos, hemos hablado de la regulación y el siguiente reto, como veis, es definir una política. Es muy difícil cubrir el expediente sin más, porque esto es algo que afecta directamente a las decisiones de gestión, ¿no? Una política ESG de la entidad y una política ESG de los productos para las gestoras, ¿no? La política ESG de cualquier asesor financiero, hemos definido aquí rápidamente 4 grandes puntos que hay que introducir. Primero, los criterios ESG, que va a seguir nuestro modelo de asesoramiento. En segundo lugar, como veíamos, este proceso de integración de los riesgos. En tercer lugar, las fuentes de información de datos ESG, a la que me referiré inmediatamente. Y en cuarto lugar, los indicadores concretos ESG que va a seguir nuestra empresa, ¿no? Como ven arriba a la derecha, hay un logo del servicio que creamos entre Ética y Valora Consultores hace ya un año, precisamente para utilizarlo para desarrollar estas políticas, y que hemos utilizado para nuestra propia política de ESG y de nuestros propios vehículos asesorados. Si pasas, Andrea, nos metemos en la parte de gestión.
De nuevo, un tema también muy importante, cómo gestionamos, cómo tomamos decisiones ESG como asesores financieros. Hicimos un estudio ya el año pasado, en 2020, junto con Marora Consultores, de cuál era la calidad de estos datos y las principales necesidades del sector. Y llegamos a estas conclusiones que veis aquí a la izquierda, principales. En primer lugar, que todavía estamos muy lejos de tener datos ESG suficientes de compañías e incluso de fondos para poder tomar decisiones de inversión. Esto afortunadamente está cambiando de una manera acelerada porque el mercado lo está demandando, pero hoy todavía solamente un 25% de las empresas cotizadas tiene información clima adecuada y el resto, pues muchas veces nos apoyamos en, o se apoyan los proveedores de datos en inteligencia artificial, estimaciones de datos, ¿no? Esto, como digo, está mejorando de una manera muy acelerada. En segundo lugar, tenemos estos indicadores, ¿no? Y esta parte que atacaremos después en la parte de formación es crítica también. Los financieros siempre decimos lo mismo, ¿no? Llevamos 500 años pues aprendiendo contabilidad, finanzas, indicadores clave, análisis fundamental, análisis técnico, pero nos enfrentamos a un nuevo lenguaje donde tenemos que hablar de huellas de carbono, brecha salarial, inclusión, diversidad, y esto es muy difícil hoy de un día para otro poder implementarlo, ¿no? Afortunadamente, también las universidades de formación están avanzando y las gestoras están formando a sus técnicos. Por otro lado, tenemos esta regulación creciente, que es la regulación principal y la gran ola de la que hablamos, que está haciendo que el sector cambie, porque esto ya empieza a ser obligatorio. Y en cuarto lugar, hablábamos antes de las políticas, en cada gestora, en cada EAF, en cada entidad financiera, es necesario crear este marco de gobernanza, esta política de la que dimanen todas estas técnicas y estos criterios ESG a la hora de construir nuestras carteras y trabajar con nuestros clientes, ¿no? Nuestra conclusión de este estudio es que, bueno, la tecnología es una herramienta muy importante, pero es necesario esta inteligencia humana apoyando la inteligencia artificial para poder construir una cartera eficiente. Y por último, si pasas, Andrea, llegamos a la parte de formación a la que me refería antes, que es también tremendamente importante. Hoy ya en el mercado podemos encontrar, hemos dividido, digamos, las iniciativas de formación en dos grandes grupos. Por un lado, las que van más enfocadas a que los asesores financieros y los gestores pues estén legalmente, se cumplan el requisito de tener esa formación en ESG y hay, bueno, pues los grandes cursos, ¿no? Las grandes certificaciones genéricas para los asesores financieros ya incluyen estos módulos que normalmente están enfocados en una visión básica y general, porque tampoco es necesario nada más a este nivel. Pero lo que empezamos a ver también, y creemos que es una demanda del mercado clarísima, es que empiezan a existir ya certificaciones concretas, profundas, incluso orientadas a clima o a temas sociales o temas de gobernanza, y que estas certificaciones empiezan a ser muy buscadas y, sobre todo, los profesionales tienen que formarse en ellas para poder llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Las gestoras, las EAFs, estamos buscando estos perfiles porque, como digo, es difícil aprender este lenguaje y, sobre todo, llevarlo a la práctica con una regulación, como vemos, que está todavía en el horno y que le falta definición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he cumplido mi tiempo. Por hacer una pequeña resumen de lo que hemos hablado, la gran ola que hemos llamado se llama la regulación. Es una ola a la que viene, ha llegado el 10 de marzo, pero va a seguir. A finales de año tendremos otro granito y, desde luego, esto no va a parar en los próximos años. Segunda conclusión, el asesoramiento financiero en general, el mundo de la inversión en general, no puede escapar a esta adaptación, a esta transformación sostenible. Por ahora hay una especie de periodo de gracia, pero que va a terminar muy pronto. Y, en tercer lugar, yo creo que es una conclusión positiva, es que el mercado está reaccionando y ya existen tanto herramientas como políticas, como iniciativas de formación para que el sector se pueda adaptar de esto de la mejor manera posible y que el sector financiero, como todos deseamos, empiece a tener un impacto positivo en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación, introduzco la mesa redonda moderada por Ana María García Bernabeu, profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia. Ana, cuando quieras.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por haber hecho esta presentación tan clara, haber sintetizado en 10 minutos, que creo que es muy difícil el esfuerzo que has hecho por sintetizar tantas novedades, tanta información que afectan a la inclusión de la sostenibilidad en el asesoramiento financiero. De verdad, te agradezco muchísimo que te hayas ajustado al tiempo para que dé tiempo a debatir entre los otros participantes ahora con más detalle y a lo mejor con más calma aspectos concretos, ¿no? Bueno, también quiero agradecer a Spainship la organización de estas jornadas y la invitación a la Universidad Politécnica de Valencia y a nuestro grupo en concreto a participar en esta jornada, puesto que tanto desde la parte académica como en la parte investigadora, en nuestro grupo de investigación, pues estamos tratando temáticas que están totalmente alineadas con los intereses de Spainship y por eso pues queríamos estar. No hubiéramos podido estar también sin el apoyo de Fernando y de Ética, a quien también quiero agradecer desde aquí en este momento el que nos echara ese cable, ¿no? Para decir que, bueno, pues éramos personas serias y de fiar y podíamos participar como miembro de Spainship. Muchas gracias. Y sin más, vamos a entrar en la mesa de debate sobre estos temas. Les voy a presentar a cada uno de los participantes profesionales de gran nivel y que están en la primera línea del asesoramiento financiero. Y la dinámica consistirá en una pregunta a cada ponente que aportará su visión o experiencia y a la que luego pueden los otros contestar también. Luego habrá una pregunta más general, un poco para que cada uno aporte en la línea que ha hecho Fernando cuál ha sido su perspectiva, su visión. Y por último, pues tengo unos test de preguntas cortitas para ver si pues estamos más de acuerdo o no en aspectos concretos que Fernando ha dado una pincelada, pero bueno, vamos a ver desde la opinión de los profesionales cuál es su percepción, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar con las presentaciones. Los profesionales que nos acompañan hoy son Pablo Alonso Aja, que es presidente de Eurocapital Wealth Management, Aja, empresa que se ha especializado en el asesoramiento patrimonial a grupos familiares. Destacar que la promoción de las inversiones socialmente responsables y el desarrollo del emprendimiento con impacto social es uno de los principales intereses de Pablo. Y buenos días, Pablo. Pablo, buenos días, ¿no te oímos? Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Pablo, Hola, bienvenido y encantada de compartir esta mesa contigo. También nos muchas acompaña gracias. Carlos Magán, como socio de AFI Inversiones Globales, que es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía y finanzas y tecnología, fundada en 1987, con gran experiencia en asesoramiento financiero, tanto a clientes institucionales como a altos patrimonios. Buenos días, Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Contamos también con la participación de Guimel Llano Farias, que es directora de selección de fondos en Ofi Asset Management, que es una gestora francesa y que recientemente también se ha incorporado a Spainship. El grupo al que pertenece Guimel se caracteriza por ser una gestora de fondos que ha acreditado una vocación clara de sostenibilidad en el conjunto de su trayectoria y que prioriza la inversión socialmente responsable en su modelo de gestión. Bienvenida, Guimel. Muchas gracias, buenos días a todos. Y finalmente nos acompaña también en la mesa Fernando Ibáñez, que bueno, pues ya se ha presentado anteriormente, cofundador y director general de Ética, empresa de asesoramiento financiero, también especializada en mercados financieros y sostenibilidad. Y bueno, pues muchas gracias Fernando, como ya te he dicho antes, gracias por tanto la ponencia como por habernos apoyado a nosotros. Si os parece, vamos a comenzar. Y pues como os he dicho, voy a ir dirigiendo preguntas en concreto a cada uno de vosotros. Voy a empezar con Pablo. Pablo Alonso, en cuanto a las novedades en el marco regulatorio, ¿podrías comentar cómo ha afectado al sector de las empresas de asesoramiento financiero la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad y en concreto también cómo ha afectado en la empresa en la que perteneces? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Spainship por esta estupenda iniciativa. Creo que el timing no puede ser mejor. Y bueno, esa pregunta realmente Fernando ha tenido una exposición excelente y ha contestado muchas de las cosas que iba a comentar. Pero el resumen te diría que esto aporta complejidad a la labor de las empresas de asesoramiento financiero, ¿no? Y fíjate, nosotros estamos en el mercado desde el año 2000. Empezamos en Estados Unidos y tenemos muchas actividades en Estados Unidos y en Latinoamérica y realmente la situación de la regulación europea no tiene parangón. Es una complejidad cada día más
realmente que no sé si va a facilitar las cosas al inversor final. Pero bueno, dicho eso, yo creo que, como digo, Fernando ha explicado muy bien los impactos de las regulaciones, los requisitos de nivel 1. Yo no me voy a detener sobre eso. Obviamente, las nuevas regulaciones de clasificaciones de los fondos de artículos 9, 8, 6, etcétera, va a facilitar a nivel del inversor privado o la institución poder elegir en un alto rango, digamos, de inversiones, va a clarificar un poquito. Pero de cara a la actividad propia de la empresa de asesoramiento, yo creo que hay que diferenciar mucho qué es lo que hace la empresa de asesoramiento. Como sabes, hay empresas de asesoramiento financiero que tienen productos propios o asesoran fondos o asesoran SICAVs. Yo creo que a las que se dedican a estos temas, el impacto de la norma complejiza muchísimo más su actividad, realmente porque tienen que incorporar en su gestión diaria este tipo de actividades. A las EAFIs que son, digamos, aplican un asesoramiento más sencillo en selección de fondos de terceros, quizás el nivel de regulación va a implicar un poquito menos nivel, ¿no? Dicho eso, yo creo que la clave, lo que viene para las empresas de asesoramiento financiero y va a ser fundamental, es el desarrollo de los nuevos test de idoneidad que vienen en los próximos años, ¿no? De forma que el cliente va a poder expresar sus preferencias sobre si quiere que estar asesorado en temas de sostenibilidad. Y yo creo que eso va a ser el cambio paradigmático, porque por el lado de las tendencias hay un creciente interés en los clientes en alinear sus carteras de inversión con productos sostenibles. Y eso es muy buena noticia porque vamos a ayudar a todos al planeta. Y esta regulación lo que nos va a ofrecer es una facilidad para clasificación a estos productos financieros, ¿no? Para darle al cliente esa gama amplia, ¿no? El reto que yo veo principal es el tema de la información, digamos, todas esas métricas de integración que tenemos que aplicar o seleccionar criterios ESG, hoy en día como sabéis, no hay un estándar adecuado. Y de hecho hay multitud de proveedores de datos que cada uno tiene unas ciertas regulaciones. Tienes desde MSCI a Sustainalytics, Clarity, etcétera, ¿no? Realmente el reto que tenemos los asesores es decidir cuál utilizar realmente. Y dentro de eso va a haber criterios obviamente diferenciados. Pero hace falta una labor realmente importante de clarificar hacia unos estándares. Y no sé si el regulador lo va a conseguir, digamos, ¿no? Pero hasta ahora lo que vamos a conseguir es que yo voy a recomendar un cierto fondo siguiendo unos criterios que mi empresa va a adoptar y seguramente Fernando o Carlos van a tener otros criterios divergentes. Y eso va a provocar quizás un poquito de confusión en el asesor, ¿no? Ese es un poco el reto principal que yo veo en el desarrollo de la evolución. Obviamente, esta semana, como ha dicho Fernando, la CNMV ha intentado también aclarar con una serie de preguntas y respuestas algunas dudas que han surgido. Desgraciadamente, la CNMV no se destaca por su clarividencia y su facilidad, ¿no? Yo no sé si vosotros que habéis leído la norma, yo tengo más dudas ahora que antes, digamos, porque crean todavía más normas grises, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco la CNMV vaya aclarando estos temas. Pero de nuevo, retos para las empresas de asesoramiento, más complejidad. Es bueno profesionalizarnos. Yo creo, sobre todo los que que tenemos un commitment hacia inversiones sostenibles, como es el caso nuestro, y yo creo Fernando y Carlos, que son un poco los destacables. Yo creo que es bueno diferenciarnos y yo creo que va a facilitar nuestra labor de asesoramiento y ojalá los clientes valoren, digamos, esa aportación diferencial, ¿no? Yo Muchas me quedaré gracias, un poco Carlos. para comentar las puntos. Sí. Muchas gracias por tu aportación. Creo que ha sido muy enriquecedora. Vamos a continuar con Carlos Magán. Carlos, respecto a la oferta, ¿qué tipo de productos o combinación de productos son los que predominan en el mercado de la inversión sostenible? Y si consideras que los asesores financieros están suficientemente preparados para comercializar estos productos. Esta sería un poco la pregunta que me gustaría dirigir. Fenomenal, Ana. Pues si me permites, empiezo por el final. Bueno, empiezo por el principio, que es agradecer, obviamente, a SpainShift el haber contado con nosotros para esta jornada y a ti y a todos los panelistas por el buen desempeño que seguramente tendréis a lo largo del día de hoy. Como te decía, voy a empezar por el final, por esa preparación y coincidiendo también con las palabras que comentaba Fernando y con Pablo. Yo creo que, sinceramente, no están preparados los asesores, pero porque es que tampoco pueden estar preparados, porque efectivamente estamos hablando de una inversión de estrategias, de herramientas muy incipientes, al menos en España, en las gestadoras internacionales, seguramente que luego veremos algún ejemplo. Es verdad que ya llevan muchos años trabajando en este ámbito,
Pero entre que son estrategias novedosas para nosotros y luego que la normativa, como ya habéis comentado, no nos lo pone nada fácil porque es una normativa de muy alto nivel que va a costar aterrizarla, que va a costar interpretarla y que eso simplemente lo que vamos a necesitar es tiempo, ¿no? Tiempo sobre todo para que el supervisor, en este caso el español, CNMV, pues entre a, bueno, pues supervisar caso por caso y darnos las pautas que necesitamos para que esto se vaya desarrollando. Pero sí que tienen la obligación de empezar ya a formarse en este ámbito. ¿Por qué? Porque creo que en los próximos meses vamos a tener una ola tremenda de productos sostenibles. Fijaros, yo destacaría, y muy alineado también con toda la parte normativa, que sabéis que es una palanca clave en el desarrollo de la sostenibilidad y todo el mundo de las inversiones y de la gestión de activos, obviamente hemos tenido ya un primer impacto. Ese reglamento de divulgación, ese 10 de marzo, ya lo que nos ha mostrado es que efectivamente a la hora de tomar decisiones de inversión no solo podemos contar con el análisis financiero, como comentaba Fernando, sino que tenemos que integrar otros factores, los denominados factores ASG. Eso ya es un cambio cultural, eso ya es un cambio de modelo de toma de decisiones de inversión, porque además son muchos de estos conceptos con los que no estamos familiarizados, ¿no? Las toneladas de agua que consumimos, el CO2, etcétera. Todo esto es más conocimiento de un ingeniero que de un financiero, ¿no? Pero es verdad que el sector, poco a poco, nosotros ahí ya llevamos también tiempo ayudando a muchas entidades, vamos avanzando, vamos teniendo políticas de interacción, pero sobre todo lo que vamos es interiorizando que efectivamente que nuestra responsabilidad fiduciaria lo que nos obliga es a que cuando demos servicios de asesoramiento, aparte del análisis tradicional, pues lo complementemos con el análisis extrafinanciero, ¿no? De los factores ASG. Ese es el primer avance, pero cuando hablamos de eso hablamos de integración, hablamos de gestión de riesgos. El segundo avance, y al hilo de lo que comentaba también Pablo, bajo nuestro punto de vista, va a ser las modificaciones que va a traer MiFID, ¿no? El nuevo reglamento, la modificación del reglamento de MiFID y DD, como bien hemos dicho, lo que va a obligar a los asesores es que en el test de unidad incluyamos una pregunta de preferencias ESG de nuestros clientes. Sinceramente, hoy por hoy, ninguno sabemos qué significa esto. No sabemos cuál va a ser la pregunta, no sabemos qué consecuencias va a tener esa pregunta, si hay que ofrecerle más producto o no, cuando estás haciendo asesoramiento, cuando estás haciendo gestión discrecional de carteras, pero lo que sí que estamos viendo es que prácticamente todos los proveedores de producto lo que van a hacer es lanzar productos sostenibles, que esa es una de las grandes novedades también del reglamento de divulgación, que ya por fin, y yo creo que esto es una muy buena noticia, podemos definir lo que es un producto sostenible y lo que no. Quiero decir, podemos definirlo hasta donde la norma nos lo ha detallado, porque obviamente todavía hay muchas cosas en el aire, pero es verdad que ya a partir de ahora no cualquier cosa que se llame sostenible va a poder ser un producto sostenible, sino que vamos a tener que cumplir con los requisitos del artículo 8 y 9. Y en relación a tu pregunta, ahí es donde vemos que se va a producir el principal cambio en los próximos meses. Yo diría 12-24 meses antes de que entre en vigor esa modificación de MiFID. Y ahí los asesores lo que estamos obligados es a entender cuáles son las distintas estrategias, las distintas herramientas que van a perseguir estos productos para aplicar esos factores de sostenibilidad. Tanto la búsqueda de características, promoción de características, artículo 8, tanto la realización de inversiones sostenibles, el artículo 9. Y ahí es donde la formación tiene un papel principal. Tenemos que saber distinguir, porque obviamente no tiene nada que ver cuando hablamos de producto sostenible una estrategia best in class que una estrategia temática, que una estrategia de impacto. Tiene diferencias muy relevantes a nivel de rentabilidad de binomio rentabilidad-riesgo, a nivel de lo que está persiguiendo esa inversión, a nivel de si está aplicando una serie de herramientas como son las exclusiones o como son el diálogo activo en el voto. Con lo cual, a partir de ahora los asesores lo que tendremos que tener muy claro, porque van a ser una parte fundamental de las carteras, de los productos que compongan las carteras de las que asesoramos y gestionamos para nuestros clientes, ¿cuáles son esas distintas estrategias? Insisto, estrategias de best in class, que se fundamentan mucho más en lo que es el perfil ASG de una compañía, o estrategias más vinculadas a esa búsqueda de un impacto, ¿no? A través de estrategias temáticas, a través de estrategias, por ejemplo, vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, o, por ejemplo, lo que vamos a estar muy acostumbrados a ver cada vez más que en los productos que incluimos en las carteras vemos herramientas de exclusión, vemos herramientas en las que las entidades utilizan el diálogo activo, el voto. Bueno, pues todos estos conceptos que muchas veces nos pueden parecer nuevos, que son nuevos para nosotros, creo que ya van a formar parte de nuestro diccionario de cara a las conversaciones con los clientes. Porque, insisto,
si esa necesidad de formación para los asesores es clave, más aún para nuestros clientes. Tenemos que ser muy pedagógicos para nuestros clientes para que cuando respondan a esa pregunta que sí, porque obviamente con la accesibilidad que hay en el mercado, gran parte de los clientes nos van a responder que sí, que tienen algún tipo de preferencias, nosotros sepamos dirigirles, ¿no?, hacia qué tipo de estrategias están buscando, hacia estrategias mucho más, insisto, fomentadas en temas de impacto, mucho más fundamentadas en características ESG, en algunas industrias o temáticas que también tienen un impacto positivo sobre el tema medioambiental o sobre el ámbito social. Con lo cual, como digo, formación obviamente para los asesores para que ayudemos en esa transición también a nuestros clientes. Muchas gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo que hace mucha falta la formación y bueno, como vengo del mundo académico, pues ahí estamos también, ¿no? Intentando que la divulgación de estos conceptos pues cale no solo entre el conjunto de las personas que les interesa el mundo financiero, sino en general, ¿no? Porque van a ser futuros clientes que van a demandar sostenibilidad y bueno, todavía parece que el tema de la sostenibilidad se asocia a mayor coste, a menos rentabilidad y hay que educar mucho en que esto no va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, pasamos a Guimel. Guimel, por favor. Mira, la pregunta que te quiero lanzar es un poco de combinación, ¿no? Entre normativa y productos, ver cómo ha incorporado tanto la normativa sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad, vuestra empresa, OFI Asset Management, y qué tipo de productos son los más demandados por vuestros clientes. Guimel. Sí, hola, muchas gracias, Ana. Y igualmente, muchas gracias a Expansiv por invitarme este día. Qué honor estar con ustedes representando a un gestor francés. En el caso de OFI-AM, se hicieron diferentes grupos de trabajo desde hace ya bastantes meses para empezar a ver en dónde se tenía que trabajar específicamente. La nueva normativa se ha integrado en diferentes aspectos de nuestra actividad. Primeramente, al nivel de OFI-AM, las políticas de gestión responsable y sostenible se aplican al nivel de nuestra organización. El objetivo es que todos nuestros compromisos responsables que tenemos estén disponibles, sean públicos y se apliquen a todos los productos y servicios que ofrecemos. Sobre este punto, todas nuestras políticas están disponibles en el sitio OFI-AM y el hecho de que el ISR, la inversión responsable, sea parte de nuestro ADN desde hace 25 años, pues nos ha facilitado bastante la tarea. Obviamente descubrimos, como todos, el nuevo marco regulatorio, pero es más fácil aplicarlo para las empresas que ya lo practicaban antes. En el caso de los productos, todo el trabajo fue poner al día los documentos legales de venta y clasificar cada fondo en artículos 6, 8 y 9. Y con respecto a los fondos que están gestionados en directo, y que se comercializan, el 90% de nuestra oferta fue clasificada en artículo 8 y 9. ¿Por qué fue fácil para nosotros? Pues fue fácil porque la mayoría de nuestros productos tienen el label del país, que es el label ISR, y no tuvieron ninguna dificultad en inscribirse en este artículo 8, que son fondos que hacen promoción de características ESG. Y por otro lado tenemos fondos temáticos o de impacto, como es el caso de fondos como Positive Economy o Equity Climate Change, que se clasificaron en artículo 9 porque ellos ya tienen un objetivo de desarrollo sostenible. Si hablamos desde el punto de vista de mi actividad, que es la selección de fondos externos, ahí tenemos un poquito menos la mano porque trabajamos con gestores externos. Y todo el trabajo que hicimos desde el principio del año fue pasar bastante tiempo platicando con los gestionadores, viendo cómo ellos mismos aplican este nuevo marco regulatorio en sus fondos de inversiones y cómo se iban a clasificar. La conclusión que tenemos hasta ahora es que es bastante temprano para tomar decisiones de inversión, porque obviamente tenemos los clientes que por otro lado nos están pidiendo productos que sean 8 y 9, pero como no se tienen, como ya se dijo antes, como no se tienen todos los textos, como no se tiene todavía toda la información, bastantes de los gestionadores con los que trabajamos fueron bastante prudentes en la manera en la que se clasificaron. Por ejemplo, bastantes se clasificaron en 8 y nosotros que lo conocemos sabemos que tienen esta capacidad de ser clasificados en 8, pero por lo mismo de que no se tiene toda la información, es un poquito complicado para ellos de hacerlo inmediatamente. Y quizás también se pueden tener más tarde
sorpresas negativas de gestionadores que fueron bastante rápido a inscribirse en artículo 8, por ejemplo, y 9, y una vez que se tenga toda la información del reporting, quizás van a ver que no tienen los medios para hacerlo y van a tener que irse en reversa. Así que quizás todo este año es un año de observación, de ver cómo los diferentes gestionadores aplican el marco regulatorio hacia ellos, y va a permitirnos tomar decisiones con un poco de más información de ahora hasta finales de año. La segunda parte de la pregunta, que era cuál es el tipo de productos que nuestros clientes nos piden más, como lo decía, ellos como tienen nuestros clientes, muchos de nuestros clientes tienen la obligación también de integrar esta nueva regulación a sus actividades. Obviamente están haciendo mucha presión para que sean fondos de tipo artículo 8 y 9. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Muy completa toda tu aportación, porque la has centrado muy bien en tu empresa, y la verdad que es muy ilustrativo, ¿no? Lo que nos has contado. Fernando, bueno, ya lo has hecho un poco al final de tu presentación, hablando de la formación en inversión sostenible. Era preguntarte, como conocedor de la oferta existente, pues qué tipo de formación existe, cuál crees que es más adecuada para ofrecer un buen asesoramiento financiero en materia de sostenibilidad. Has dado pinceladas sobre que la sostenibilidad está integrada dentro de algunos módulos específicos de la certificación actual, que existen cursos adicionales. ¿Podrías comentar un poco más todo esto que nos has contado muy rápido en tu presentación? Sí, primero disculparme por lo rápido que he ido. En segundo lugar, bueno, darte las gracias, Ana, por la paciencia. Bueno, primero me gustaría decir que tanto Guimal como Carlos como Pablo han comentado temas súper interesantes que luego me gustaría referirme, ¿no? Pero hablando sobre la formación. En primer lugar, la formación es obligatoria para todo el mundo. Todos los asesores financieros tenemos que reciclarnos periódicamente, y esto es un requisito legal, no podemos elegir ahí. Por tanto, cualquier asesor, sea, yo os diría, más interesado en el ESG o no, va a tener que hacer estos módulos porque es algo necesario. Yo creo que aquí la clave es la profundidad del conocimiento. Y hay que tener en cuenta también que toda este corpus técnico se está desarrollando ahora mismo, mientras hablamos, ¿no? Hemos hablado que la CNMV mismo emitió una nota hace 2 días y se prevén muchas cosas que ocurran. Pero bueno, siendo concretos, los asesores financieros pues tenemos entidades de referencia para formarnos periódicamente y hacer horas de formación para cumplir con este requisito. Todos ellos ya tienen un módulo ESG, por tanto, esto ya no es algo ajeno y va a llegar a todo el mundo. Y donde yo creo que se está produciendo una diferencia importante es en que, bueno, estos primeros módulos, estos primeros cursos, tienen una visión muy general, más de iniciación, como no podía ser de otra manera, y que ahora ya se empiezan a desarrollar certificaciones específicas, como decía antes, pues muy concretas en el clima o en temas de riesgos, porque no olvidemos que la regulación está centrada sobre todo en el tema climático, es la parte crítica. Todo lo demás, la parte social, la parte de gobernanza, se va desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahora con AFI, además, desarrollando 2 certificaciones. Una de ellas, la SCR, está centrada exclusivamente en riesgo climático. Y nosotros, que estamos además haciendo la información, ¿no?, junto con ellos, os puedo asegurar que es un lenguaje completamente distinto del que estamos acostumbrados a utilizar. Por supuesto que todo tiene que tener una traducción al mundo financiero, porque los financieros tenemos que entender cómo impacta esto en el valor de las compañías y de las inversiones, pero hay un montón de conceptos y valorar el riesgo climático, desde luego, no tiene nada que ver con valorar el riesgo financiero. Esto es muy importante porque nosotros la visión que tenemos es que dentro de las entidades, da igual que sean entidades financieras de gestión de asesoramiento, desde ya es necesario tener un perfil profesional y un perfil especializado en cada uno de estos temas. De nuevo, insisto, primero por el tema climático, pero desde luego una formación genérica va a ser necesaria. No sabemos cómo va a evolucionar el mercado, si realmente esta gran ola, ¿no?, que se refería a Carlos, ¿no?, y Pablo, de grandes productos sostenibles, va a tener la demanda que necesitamos, o los clientes van a ser bastante, estáticos, ¿no? Pero desde luego, en caso de que, y sobre todo el cliente institucional, yo creo que sí que está haciendo una presión importante,
vamos a tener que tener estos perfiles y para eso es necesaria la formación. Y esto ha ocurrido en los últimos 12 meses, o sea, sí ha ocurrido muy rápido al hilo de la presión regulatoria. Por tanto, en los próximos meses, años, vamos a ver cómo estas nuevas certificaciones se van concretando. Pero vamos, como asesor financiero, yo creo que hoy ya es necesario tomar una decisión respecto a la formación. Formación más básica o formación más especializada y que, como decía antes, hay oferta en el mercado suficiente y profesional para poder lograr este objetivo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues hemos terminado un poco las preguntas a cada uno de nuestros panelistas y, bueno, la pregunta general, la verdad es que hemos estado hablando de lo mismo desde el principio, ¿no? Realmente el incluir o integrar los criterios ASG en el asesoramiento financiero supone un reto debido a la novedad, la continua aparición de normativas, el que no estén todavía desarrollados, pues bueno, la complejidad es importante. Pero me gustaría que comentarais, y también complementando la visión que ha tenido Fernando al inicio, ¿no? ¿Cuál de todos los retos o en qué aspecto el reto que supone en sí integrar la sostenibilidad es más importante para vosotros? Pues más la medición o más bien el adaptarse a las normativas o bien ajustarse, saber qué es lo que prefieren los inversores. Un poco que comentarais desde vuestra perspectiva el principal reto, ¿no? Bien diferenciando también entre tipos de clientes. No será lo mismo cuando nos dirigimos a un cliente institucional que cuando nos dirigimos a un cliente particular. En ese sentido, pues bueno, si queréis complementar todo lo que hemos comentado hasta ahora, pues empezando por, si queréis, por Pablo Sí. y seguimos con el mismo orden. Pablo. Sí, gracias. Desde nuestro punto de vista y para la labor que nosotros hacemos, yo creo que el reto es el tema de la medición, es el tema de los estándares, digamos, porque estamos hablando de un montón de regulaciones, cosas que tenemos que hacer, cuando realmente lo que no tenemos es unos estándares de datos de referencia, digamos, ¿no? Y a la hora, digamos, que nosotros podamos, cada fondo en concreto, nosotros no tenemos producto propio, sino elegimos fondos de terceros, pero cada fondo viene con un rango de ratings totalmente diferente. Nuestra actividad diaria es intentar poner eso un poco en contexto y compararlo con otros, ¿no? Pero realmente, y sobre todo, yo creo que va a ser un caos para el inversor final. Cuando yo le dé un informe, oye, me gusta este fondo de OFI, por decirte el ejemplo, versus este fondo de Robeco, y me gusta porque tiene estos ratings. Y mañana viene otro asesor diferente y dice, no, pero es que yo he valorado esto de otra forma y resulta que el fondo de OFI es diferente. Y eso va a crear un poquito de caos, ¿eh? Va a crear una cierta confusión, ¿eh? Entonces, yo creo que hay un tema de retos que yo sí que le pediría al regulador que aplicar un poco unos estándares, ¿no? Obviamente, el hecho ya de clasificar esto del 9, 8 y 6, bueno, ayuda un poquito, ¿no? Pero a la hora ya de ir ya al detalle, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes institucionales, que son fundaciones privadas, que buscan una materialidad del impacto. O sea, ya no es que el fondo diga que hace esto, sino quieren ir más allá. Quieren decir, no, yo quiero que me midas cuál es el impacto que está teniendo mi cartera de inversión, no sé, por hablar de ODS, en ciertos ODS, ¿no? Y quiero que me lo cuantifiques, exactamente. ¿Cuántas toneladas de carbono? ¿Cuántas toneladas de agua hemos ahorrado? ¿Cuánto clean energy hemos generado? Eso todavía yo creo que es el principal reto que tenemos desde nuestro punto de vista, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Para mí realmente el reto es el modelo de negocio. Tenemos que asumir que la sostenibilidad, el impacto no va a ser un check normativo, no va a ser simplemente si vamos a tener más producto artículo 8, artículo 9. Estamos hablando de un nuevo modelo de negocio, de impactos que nos van a venir prácticamente 360 grados, ¿no? Por la parte normativa, obviamente, vamos a tener que cumplir, vamos a tener que cambiar nuestros procesos de inversión, vamos a tener que entender lo que quieren nuestros clientes, o mejor dicho, explicar a nuestros clientes qué es lo que van a querer, ¿no? En función de los nuevos productos que hay. Nosotros insistimos mucho con las entidades que ahora mismo están precisamente pues, en esta transición, ¿no? hacia una actividad más sostenible, de que esto es un cambio de modelo de negocio, como ha sido MiFID. MiFID II, muchos nos equivocamos, ¿no? Cuando en una primera percepción pensábamos que esto iba a ser una continuación de MiFID I, que simplemente iba a aportar algo más de burocracia a nuestro sector. Es verdad que ha aportado más burocracia, pero es verdad que ha cambiado los modelos de negocios. De MiFID II, pues obviamente el auge del asesoramiento, de la gestión de inscripción de carteras, todo lo que tiene que ver con los incentivos, eso está haciendo que el negocio del mundo de la inversión esté cambiando. Pues bien, creemos que la sostenibilidad va a traer un cambio
muy parecido y va a tener un cambio muy parecido a nivel, por ejemplo, de gobernanza de nuestras entidades. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir primero con ese check normativo de la integración de riesgos. Para eso, como bien decía Pablo, tenemos que conocer los proveedores que hay, tenemos que conocer cómo es esa información y cómo podemos homogeneizarla, que es muy complicado. Tenemos que ser conscientes de que a partir de ahora nuestros departamentos de riesgo tienen que controlar también las decisiones que tomamos sobre la sostenibilidad. Esto no solo va de inversiones, esto también va de control de riesgos de sostenibilidad. Pero es que además también tenemos que definir el producto sobre el que vamos a asesorar. También tenemos que ver si, oye, qué complicaciones tiene elegir un producto 9 o un producto 8 en función de las estrategias, qué repercusiones qué repercusiones va a tener sobre la rentabilidad y el riesgo que asume nuestro cliente, o si realmente estamos entendiendo muy bien cuáles son las necesidades que tiene el cliente y realmente las estamos canalizando a través de las estrategias correctas. En definitiva, yo creo que de verdad todo el ámbito de la sostenibilidad en el mundo de las inversiones, en el mundo del asesoramiento y de gestión de activos, va a suponer un absoluto cambio de negocio. Yo creo que cuando estemos hablando de esto dentro de 3, 4 o 5 años, realmente estaremos hablando de una industria bastante diferente y yo además creo que para bien, ¿no? Con lo cual ahí hay muchos aspectos, como decíamos, a nivel de inversiones, a nivel normativo, a nivel de entendimiento de producto, de entendimiento de lo que quieren nuestros clientes y todo eso serán retos, bueno, pues que tengamos que ir solventando con el paso del tiempo, porque obviamente, como decimos, esto no es una cuestión de un día para otro, sino de ir progresando y de que en los próximos años realmente consigamos que esta industria sea mucho más sostenible, que al final es de lo que se trata. Muchas gracias, Carlos. Guimel, en tu caso, ¿cómo veis desde vuestra entidad los principales retos? Sí, estoy bastante de acuerdo con los puntos que dijeron Carlos y Pablo, principalmente los retos que tienen que ver entre los métodos bastante diferentes de un gestor al otro y para los asesores o para las empresas como OFIAM, que también maneja fondos de fondos o mandatos, el desafío va a ser de homogeneizar todo este tipo de información con fondos que tienen métodos muy diferentes. También otro de los retos que comentó me parece Carlos, fue las fuentes de información, los proveedores de información. Y la dificultad va a ser para los gestores dónde van a encontrar la información de la que van a necesitar para hacer el reporting hoy, que es bastante difícil hoy encontrar ese tipo de información. Entonces, la pregunta de proveedores va a ser un punto también bastante importante. Y sobre todo en nuestra industria, que es una industria de gestión financiera, cómo vamos a alinear el rendimiento financiero con todos estos aspectos extrafinancieros y sobre todo cuando se tienen fondos y se gestionan fondos que tienen benchmark de referencia que no son ESG. Entonces, y el cliente nos va a pedir este rendimiento más el hecho de también poder hacer reporting sobre todas las partes extrafinancieras. Y en el caso de selecciones, de la selección de fondos, también es importante decir que hay un riesgo para los gestionadores de pequeña talla, porque toda esta nueva regulación va a costar. El hecho de ir a buscar la información para los más pequeños va a ser un poquito complicado. Entonces, también un riesgo, una amenaza que va a caer sobre los gestores de pequeña talla. Y finalmente, y es el último punto que me gustaría destacar, es el hecho de que no todos los fondos van a poder, y eso también es parte de la educación que se tiene que dar a los clientes, no todos los fondos van a poder estar clasificados en artículo 8 y 9, es importante de saberlo. Hay productos que por su naturaleza no van a poder estar clasificados. Entonces, si el cliente está buscando una diversificación, hay algunas clases de activos que van a tener que quedarse en artículo 6, desgraciadamente. Muy bien, muchas gracias. Fernando, brevemente, porque estamos ya un poco... ¿Quieres comentar, aportar o remarcar alguna cosa? Sí, yo veo dos retos y recogiendo un poco lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que hay un reto técnico-regulatorio que va a afectar directamente a esa toma de decisiones que tendrán que hacer los gestores. Y bueno, estableciendo un paralelismo con la foto, Ana, que nos han puesto, que es una naranja, ¿no? Porque en teoría esta es la mesa valenciana. Sí. La industria financiera tampoco es tan diferente de otras industrias. Si fuéramos una empresa de distribución de naranjas, por ejemplo, tendríamos un doble problema. Primero, los productos tienen que ser sostenibles y no podemos seguir vendiendo naranjas como hasta ahora. Hay unas nuevas especificaciones.
Pero lo que es más importante, porque yo creo que el tema técnico se resolverá con la formación y la regulación, incluso el tema del engagement, que no lo hemos nombrado porque si no aquí nos vamos hasta mañana. Yo creo que lo más importante es la gobernanza, es decir, establecer una estrategia, porque todo esto tiene que estar alineado desde arriba, desde el propio Consejo de Administración de la entidad. Y ahora estamos muy enfocados en cumplir con la regulación, porque es lo más urgente, pero yo creo que estamos dejando un poco de lado esta parte tan importante. Y ya no es un tema técnico, sino que realmente el Consejo de Administración o los directores de la entidad integren y conozcan de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que habla la regulación. Porque solo de esa manera va a tener una coherencia de cara al futuro todas las decisiones que se vayan a tomar en la entidad, tanto de producto como de asesoramiento, como de cualquier cosa, ¿no? Entonces, como digo, sería este doble reto, el primero el técnico que tenemos sobre la mesa, pero el otro yo creo que es algo que tenemos que atacar desde ya para que exista esa coherencia y que realmente la regulación cumpla el objetivo que se ha marcado. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar y dejando también luego un poco de tiempo por si hay alguna pregunta, he preparado unas preguntas cortitas a las que me tenéis que decir sí o no, ¿vale? Y luego, pues la idea es, si hemos estado todos de acuerdo, es decir, estupendo, fenomenal, hemos estado todos de acuerdo, estamos en la misma línea. Si observamos que estamos tres de acuerdo y uno que no está de acuerdo, pues al que no está de acuerdo vamos a pedirle explicaciones, ¿vale? Y un poco, pues, para tratar aspectos puntuales, ¿no? Que me han parecido así interesantes. Os lanzo la primera y a ver si nos sale bien esto, que es un experimento que estoy haciendo. A ver, la primera sería, me tenéis que decir si sí o si no, y el orden el mismo, Pablo, Carlos, Guimel y Fernando, ¿vale? Así yo también sé quién ha dicho sí o no, porque si no me voy a liar y luego... Bueno, entonces, desde el punto de vista del asesoramiento financiero y respecto a la taxonomía verde, ¿opináis que es mejor tener una clasificación que permita identificar varias tonalidades de verde? Y ahora os digo, sí, porque permitirá una mejor clasificación, o no, porque generará más complejidad y confusión. Pablo. No. Carlos. Sí. Ya estamos. Está bien. Guimel. Sí. Y Fernando. Sí. Bueno, pues ha ganado el sí, pero Pablo ha dicho que no. Pablo, ¿nos tendrás que decir algo? Pero Ana, No, o bajas el nivel de las preguntas o aquí. Sí. Es que yo creo que yo me pongo en la piel del inversor, del Claro. inversor familiar del patrimonio. Cuando ya es difícil explicarle el gris, rojo, tal, cuando ya empiezas con las tonalidades de verde, yo veo un poco, yo lo entiendo, digamos, del punto de vista purista, pero hay que pensar a quién le tenemos que contar. Imagínate, Pablo, que otra le preguntes. otra 8 o media 9, señor inversor. Exactamente. ¿Cuál es su número favorito? ¿El 6, el 8 o el 9? Exactamente. O sea, Sí, la verdad pues, es se nos complica. Intento que nos facilitemos el trabajo, digamos. Y sobre todo... Bueno, me da tiempo alguna más, Sí. Vamos a ver lo del nivel. Venga. Yo no sé cómo va a estar la cosa, pero a ver, ya me Venga. diréis. Vale, dadas las carencias de la taxonomía verde en aspectos sociales y dada la situación actual a partir de la crisis sanitaria, ¿consideráis necesario avanzar en el desarrollo de una taxonomía social? Y empezamos también, Pablo, Carlos, Guimel y Fernando. A ver. Ahí sí, estoy de acuerdo. Carlos. Absolutamente sí. Guimel. Sí. ¿Y Fernando? Voy a decir que sí va. Es necesario, pero estoy de acuerdo aquí con Pablo. De nuevo, esto va a generar mucha complicación porque el tema social es todavía más difícil de medir, ¿no? El tema climático aún tenemos algunos datos. Más ambiguo. Sí. Más ambigüedad todavía. Vale. Otra más, ¿vale? Mientras, un minutito más y luego ya pues si hay alguna pregunta. Desde vuestro punto de vista, ¿pensáis que las propuestas de modificación de la MiFID II y también de la Directiva de Distribución de Seguros en cuanto a incluir en el test de idoneidad preguntas sobre las preferencias en materia de sostenibilidad van a suponer el impulso definitivo a la inversión sostenible? Sí, sin duda. Sí, desde luego. Pablo, a ver, que si Sí. no, si no. Sí, perdona. Sí, Carlos, También, que sí. Guimal, También, igualmente. sí, y Fernando. Pues yo pienso que no, fíjate. Yo pienso que no. Creo que preguntarle a los inversores particulares va a generar más confusión. Yo creo que hay que hacer una labor de formación previa, porque nosotros ya estamos preguntándoles, ¿no? Y pues ya les cuesta definir temas de riesgos financieros.
Creo que el gran cambio vendrá por la oferta, en el caso de inversor particular, no por la demanda. No creo que los inversores particulares en masa empiecen a demandar este tipo de productos. Muy bien, bueno, pues... Te he arruinado el consenso, pero bueno. No, qué curioso. No, pero está bien. Y si lo que quieres es que no haya consenso, porque es que si no acabamos muy rápido. Yo creo que la pluralidad está muy bien. Bueno, tenemos una pregunta del chat que nos ha pasado al público y os la traslado a todos vosotros y el que crea que quiere contestar, pues que lo haga como quiera, ¿no? ¿Es posible que no haya suficiente producto para responder a las preferencias de sostenibilidad del inversor final? ¿Podría pasar esto? Empezamos. Si queréis, Carlos, ¿quieres comenzar vamos tú? a ver, yo creo que en el momento actual puede haber algunos activos donde efectivamente, bueno, primero no vamos a saber cómo responder a esa afirmación del cliente. Es decir, aunque el cliente diga que sí, que tiene algún tipo de preferencias, todavía el problema es que no sabemos si cuando un cliente te dice que sí, el 100% de su cartera tiene que ser sostenible, o es un 80%, o es un 50%, o es un 30%. Eso es algo que con el paso del tiempo y a través de la supervisión seguramente pues nos irá marcando los reguladores y los supervisores. En caso de que ese porcentaje sea muy elevado, que nos tememos por lo que estamos viendo en algunos grupos de trabajo a nivel internacional, si vemos que el porcentaje de producto sostenible cuando el cliente tenga preferencias va a tener que ser muy alto, yo creo que hoy podemos tener algunos problemas en algunos activos. Sin duda, en los próximos meses, en los próximos 12, 18, 24 meses, vamos a tener una oferta más que nutrida. Guimar lo comentaba, ¿no? Estamos viendo con mucha sorpresa, incluso en algunos casos, que el 60, 70, 80% de la oferta de gestoras internacionales, por ejemplo, es artículo 8, es artículo 9. Esto es producto sostenible. Claro, esto si nos lo hubieran preguntado hace 6 meses, ninguno lo hubiéramos pensado, ¿no? Porque de repente un producto que parecía tradicional, ahora lo colocamos en el 8 o en el 9. Yo creo que lo que es importante ahí es que identificamos si realmente pues, esas estrategias se adaptan a lo que estamos buscando. Pero yo creo que por la parte de renta variable, sin duda sí, y por la parte de renta fija, en la medida que también se vaya desarrollando el mercado, porque en la renta fija es verdad que hoy tenemos mucho de bono verde, pero tenemos menos de bono sostenible, de bono social, de bono linkado a aspectos de mejora en sostenibilidad, con lo cual creo que por la parte de renta fija todavía queda algo de gama en la que trabajar, pero sin duda en los próximos meses vamos a ver que todas las entidades se van a esforzar y vamos a tener una gama más que de sobra para cubrir esas preferencias ESG de los clientes. Sí, yo creo, Ana, si me permites, Sí, claro. el SFDR, este reglamento, tiene un objetivo muy claro que es acabar con el greenwashing, es decir, acabar con el dígalo solamente, pero no demuestre, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran transformación de los productos. Yo creo que el tamaño, antes lo comentaba Guimar, también es importante, los recursos que tenga cada entidad para poder transformar su cartera de productos, pero por lo menos vamos a tener productos que se demuestran que son sostenibles. Y creo que eso es algo muy importante para el sector, ¿no? Que sepamos que podemos separar el grano de la paja. Y en este sentido, totalmente de acuerdo con Carlos, ¿no? Esto va súper acelerado. Yo creo que la regulación, por lo menos en mis años en este sector, nunca he visto nada igual de acelerado, del impacto que está generando. Creo que en este caso la regulación, al contrario que suele ocurrir, va por delante del mercado. Es mucho más exigente de lo que los propios inversores institucionales están exigiendo, ¿no? Entonces, estamos en un momento apasionante, la verdad, y como vemos, está ocurriendo cosas todos los días y vamos a ver, desde luego, una transformación muy rápida que va a generar muchísimas divergencias y cambios de modelo de negocio, como decía Carlos, en el sector, pero sobre todo creo que dentro de muy poco vamos a tener una gama de productos y de activos suficiente para cualquier demanda de cualquier inversor. Bueno, nos lanzan otra pregunta atrás del foro. Eso quiere decir que tenemos muchos seguidores y que están muy interesados. Os la traslado. Dice, el cliente final va a preguntar al asesor si la sostenibilidad es rentable. Para trasladar al cliente, dice, ¿cuál creéis que es la dirección de la causalidad, sostenibilidad, rentabilidad? Es decir, ¿las entidades que apuestan por la sostenibilidad creéis que están dando hasta hoy mayor rentabilidad o es al revés? Las empresas rentables son las que pueden permitirse invertir en sostenibilidad y, por tanto, aparecer mejor en la foto. Pablo, te veo ahí que estás... Sí, no, bueno, es una pregunta un poco ambivalente. Realmente la respuesta a largo plazo, yo estoy convencido que sí. Yo creo que las empresas que apuestan por sostenibilidad van a mejorar rentabilidad. De hecho, en los últimos meses hemos visto los índices sostenibles mejorando los índices de mercado estándar. Pero la razón principal es el tema de los riesgos. Yo creo que hay que hablar también de los riesgos. Yo creo que las empresas que están aplicando criterios ESG en su gestión
están disminuyendo el nivel de riesgos y eso, en definitiva, es un binomio rentabilidad-riesgo el que hay que mirar, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, y de hecho nos dedicamos a esto, y a todos los clientes les animo, hay que apostar por inversiones en empresas que muestren sostenibilidad. Es cierto que las que tienen rentable, y hay toda una polémica ahora con las empresas petroleras, etcétera, que generan caja, que tampoco hay que denostarlas, digamos, porque ellas mismas también pueden reinventarse y pueden cambiar, digamos, el tema. Pero bueno, la pregunta, sí, la sostenibilidad va a ser rentable, especialmente en el medio y largo plazo. Muy bien, pues yo creo que me hacía el mismo participante, me dice, ¿y cómo la enfocarías al futuro? Yo creo que está claro que la respuesta la has dicho, Pablo, muy bien y que no hace falta insistir. Pues bueno, yo creo que hemos clavado el tiempo, nos hemos portado muy bien en cuanto a ajustarnos al tiempo que Spensive nos ha dedicado para esta jornada. Yo quiero agradecer enormemente a todos vosotros vuestra participación. Ha sido un placer compartir este ratito de debate en el que habéis acercado mucho más la sostenibilidad al mundo del asesoramiento financiero, habéis puesto de relieve la actualidad, los retos y también hemos hablado del futuro. Y yo creo que con esto, pues nada más, despedirme de vosotros y emplazaros para que en un futuro, pues como vamos a seguir trabajando en esta línea, podamos coincidir en más ocasiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, Un por la placer. moderación y Gracias, muchas Ana. gracias sí, por la Mil iniciativa. gracias, Ana, gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Nos emplazamos al siguiente evento de la Semana ISR 2021 que tendrá lugar el día 8 de junio a la misma hora, en este caso sobre la Agenda 2030 en la ISR ODS 2.0. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta pronto. Gracias.